El nombre más que de otra cosa nos conocían. Pero cuando yo me voy para Italia, en ese año 51, me fui a partir de una inquietud que tenía él también, que era la simpatía, la identificación que habíamos sentido con el neorrealismo italiano, que en esa época era la manifestación cinematográfica más avanzada y que más nos entusiasmaba por las posibilidades de hacer cine en un país de pocos recursos, entre otras cosas. De manera que cuando Titón me llama a Italia, yo sentí una alegría tan grande que le dije que aquello era una maravilla, que aquello era lo más fantástico que se podía imaginar, que viniera enseguida. Recuerdo que no solamente estuvimos en la escuela, sino que la vida en ese momento en Italia era de mucha energía. Había una gran confrontación de ideas. Se aprendía más en la calle que en la escuela prácticamente. En definitiva, tengo la impresión de que los dos crecimos en Italia políticamente, y lo más importante es que en Italia descubrimos a Cuba y descubrimos América Latina. Aunque yo nunca pude colaborar con él antes, en el periodo anterior a la revolución, cuando él hacía cine revista. Él hacía unos minutos de humor en el cine revista que eran maravillosos, y prácticamente la población iba al cine donde se ponía el corto de cine revista. Ese era un comentario común en los barrios, cosa que no se sabe hoy porque han pasado ya 50 años de eso. Y yo lo veía, yo iba a los cines donde se ponía el corto humorístico de Titón de cine revista. Muchas de las películas de Titón se hicieron desde el nacimiento del guión, considerando que algunas alteraciones del guión podían ser posibles en base a la música. La música podía alterar el guión, cosa que es muy difícil para un director de cine, difícil de aceptar. Déjalo más tiempo. Dale más tiempo. Él me viene a ver porque se interesa en mí para esta película. Era en la Lonja del Comercio, aquí frente a la Bahía de La Habana. Un edificio de construcción de la época colonial casi, de esos pisos españoles inmensos, cada uno. Tenía 5 pisos, yo lo he calculado. Imagínate tú la altura que eso tenía. Y yo, bueno, subo, entro a mi edificio con ellos y demás. Y me dice, Tomás, entonces tú sales por aquí, coges por aquí, cuando te cierran el problema del cuñito, tú te desesperas, te escondes, y entonces, pero cuando vas a salir, está trabada la puerta. Entonces buscas otra salida. Y la única que tienes es salir por la ventana al exterior, caminar por el pasillo frente al reloj, y yo lo estoy oyendo y estoy pensando, digo, yo no hago esto, ni por lo que dijo el cura. Aquí se acabó la película. Yo lo siento por Tomás, pero yo eso no lo puedo hacer, porque yo parezco de vértigo, de mareo, de eso, de altura. A la hora por ahí, que cuando notaron que yo no estaba allí y demás, dije, bueno, ¿dónde está metido Salvador? Vino a Margarita Alexander y él los dos. ¿Qué te pasó? Digo, no, Tomás, que yo no puedo hacer esa película. ¿Cómo que tú no puedes hacer esa película? Digo, no, tú me vas a encaramar ahí arriba en la ventana esa, a dar la vuelta por fuera, por el alero. Óyeme, yo vi las Leyland, que son una cajita de poco, yo no puedo hacer eso. Mira, me sudaba, debes recordarlo, me sudan la mano. Así que yo lo siento, te agradezco el papel, la deferencia que has tenido conmigo como actor, pero yo no puedo hacer eso. Dice, no, chico, calma, tranquiliza.
vamos a buscar una solución. No puedo quitarme de arriba ¿cómo te diré? La personificación de un luchador contra la burocracia o de una víctima de ella, que la protesta siempre, porque hay veces que me veo enredado en un papelito de una firma y digo, mira, esta es la punta del burócrata, que todavía no ha terminado su función en nuestra sociedad y que seguirá. Titón hizo Memoria su desarrollo, que para mí sigue siendo su obra mayor, porque no solo la historia que cuenta es interesante, sino que la forma de narrarla es tan interesante como la historia. Pero esta película tenía unas características muy especiales, o sea, era un juego de ficción mezclado con material de archivo, con material de free cinema, un collage de todas estas cosas, y eso hizo que él decidiera hacerlo conmigo porque él era muy seguro de lo que quería. Él siempre estaba seguro de lo que quería y sin embargo estaba abierto siempre a darte opciones. Para él analizarla y ver si realmente él estaba en un plano sumamente objetivo o si había cosas que él podía incorporar o no a una definición de su trabajo. Y eso realmente era muy lindo, ¿no? Esa seguridad, un director con esa seguridad es tremendo. Esto de memoria lo añoro. Es decir, añoro estas reflexiones críticas o no, pero que tocan fondo. Es decir, que no se detienen en lo superfluo, en lo conocido, incluso para la crítica, ¿no? Es decir, ya sabemos cuántas cosas ocurren en nuestro país que no deberían ocurrir, que no están bien hechas. Pero la meditación más honda, yo a veces la añoro. No es cuestión de criticar o no criticar, es cuestión de analizar, ¿no? Es decir, él reflexiona sobre La Habana, reflexiona sobre Cuba, reflexiona sobre el subdesarrollo en general y reflexiona sobre el sentido de la vida. Bueno, hasta cierto punto fue una película que empezamos a elaborar, ¿no? En conjunto, Tato Quiñones, Oscar Álvarez, Titón, yo, y un poco que participamos todos en María Eugenia Aya, Marucha, participamos un poco todos en la elaboración del guión. Y además fue para mí una experiencia muy grande porque era la primera película que iba a hacer con Titón. Habíamos estado juntos en el año 73 y esto era en el año 83, o sea, llevábamos 10 años de pareja y nunca habíamos coincidido en el trabajo. Yo hacía teatro, él hacía cine. Yo realmente tenía mucho miedo vincular mi relación amorosa con la relación profesional. Le tenía miedo a que eso fuera de alguna manera, en vez de enriquecer, a destruir cosas, ¿no? Y yo me senté con él, recuerdo, y dije, bueno, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, tiene que haber un respeto, tú me te tienes que dirigir a mí como si te dirigieras a cualquier otra actriz que tú es primera vez que... Y eso es lo que yo quisiera, que hubiera ese distanciamiento a la hora en el set, ¿no? La película tocaba un punto donde me parecía lo más interesante, que era
se veía al obrero, en sentido general, se veía al obrero no como un ser seráfico, idílico, exento de necesidades materiales. En aquella época las cosas estaban muy idealizadas, entonces la película después, por orientaciones de otros compañeros, de otras instancias del gobierno, plantearon que eso era muy fuerte, y entonces en realidad la película se quedó más bien en una crítica al machismo. Titón hace un esfuerzo por alejarse de su estilo, e incursionar en un tipo de cine que no es el de él, y sin embargo tiene el valor de arriesgarlo todo, y hace hasta cierto punto. Creo que esas son cosas muy importantes. Por eso yo siempre he dicho que a veces una película no está totalmente lograda, pero hay que ver la significación cultural que tiene y la significación que tiene dentro de la carrera de un cineasta, en este caso un cineasta como Titón, que tenía ya todo para poderse acomodar y seguir en su estilo, qué sé yo, y sin embargo toma ese riesgo. Me hace relato, bueno, se me ha detectado una metástasis, no sé si podré terminar la película, no sé si es operable. No quiero parar la película porque sería un desastre y quiero que si yo no puedo, tú la termines. Vamos, por ahí no hay. Bueno, imposible decir que no, por muchas razones. Y entonces le planteé, mira, si yo voy a terminar la película, lo único que podemos hacer es que yo la empiece contigo. Entonces se operó durante el rodaje, tuvo 3 semanas en el hospital, en ese momento yo estaba solo en la película y después, bueno, afortunadamente él salió muy bien de la operación, terminamos el rodaje juntos, hicimos el montaje juntos, la mezcla y bueno, esta película. Una de sus virtudes como director creo que era esa, tener bien claro lo que él quería, la historia que quería contar, el tono de la historia con la que quería hacer, y ahí pues encaminar a los actores a buscar ese resultado. Se trabajaba muy cómodo con él, puesto que lo dejaba uno participar, proponer. Entonces, cuando llegó a hacer la prueba, que le parece que le iban a dar el David primero, Titón le hace la prueba del Diego. Y cuando estábamos aquí mirando la prueba, Titón me decía, me gusta. Bueno, vimos todas las pruebas, ¿no? Estábamos él y yo solos en la biblioteca. ¿Cuál te gusta más? Y yo, me gusta el más que, indudablemente, el mejor es Jorge de las pruebas. Pero es muy joven, porque Titón tenía una idea de un hombre de 40 años. Digo yo, bueno, es muy joven, pero si le ponemos espejuelos, si le entresacamos el pelo para que tenga, no calva, pero que se vea que, si le hacemos cana, entonces piensa un poco, si le hacemos todo eso. No es la historia del gay, sino la historia de la intolerancia. Que fue un momento muy duro, al que no debíamos volver, pero que sí debíamos superar. La temática es la que es realmente muy importante, y como está manejada la temática en la película, pero desde el punto de vista cinematográfico, realmente no es sobresaliente, realmente no es sobresaliente. Lo importante en esa película realmente es la carga que hay en la temática, que está muy bien manejada. Se expresa todo como debe ser la persona que es gay, como debe ser, sin miedo, enfrentar la sociedad y seguir adelante. También conozco de que la película obtuvo premio en España y fue nominada para ganar Oscar. Íbamos en la limusina y todo el mundo pensaba, todo el mundo le decía a Titón que Fresa y Chocolate iba a ganar. Él estaba muy ilusionado y las palabras que él pensó decir esa noche, que la piensan siempre los 5 que están nominados, porque nunca se sabe, eran palabras sobre Cuba. Eran palabras dirigidas a nosotros, los cubanos, y sobre todo a todos los que hacemos cine, ¿no?
fue lamentable nada más que por eso, por no poder escucharlo, ¿no? Que no nos dieran el Oscar. Él decía, una película nominada, aunque no se lo haya ganado el Oscar, ya se le abren puertas, montones de puertas, de una manera internacional para que la película la vea el mundo entero. Y eso es lo importante, porque el cine está hecho para eso, para que ese trozo de cultura que tú vas a aportarle y que la demás gente conozca tu identidad, tu cultura, tu pueblo, en fin, pueda ser conocido por otra gente y otra cultura. Y entonces ya era feliz con eso, con la nominación. El cine no resuelve los problemas sociales. El cine contribuye a que se tome conciencia por la sociedad de aquellos males de los que puede liberarse teniendo conciencia de eso y cómo resolverlo. Y esa ha sido una maestra lección que dio Tomás Gutiérrez Galea en el cine. Yo creo que es una cinematografía que va a trascender realmente, porque los años no la envejecen para nada, porque tiene una vigencia tremenda sus películas, y porque es un cine no solo muy cubano, sino un cine universal. Es lo que él brindó a todos del artista militante. Militante en el sentido profundo del término, del artista comprometido con su lugar y con su momento, y el artista que acepta riesgo y que lo corre, y el artista que lucha por lograr un espacio, que su voz tenga un espacio en una sociedad, porque forma parte de esa sociedad, no un ente pasivo, un ente activo, y eso es todo. Porque era una gente realmente muy amorosa, muy sensible, con mucho amor a la vida y a los seres humanos, y con mucho respeto por el público a la hora de filmar, a la hora de estudiar. No sé, un hombre muy íntegro, yo creo, y muy artista, muy artista, en el amplio sentido de la palabra, porque era un tipo que no se saciaba de enriquecerse culturalmente, y eso lo sentía como una responsabilidad, ¿no? Frente al público y a la obra que estaba haciendo. Yo creo que Titón ha sido el cineasta que más ha logrado lo que se ha propuesto. El director más profesional porque yo trabajo Una mezcla de confianza y respeto, de humor y seriedad. Su sencillez. Siempre para mí fue Titón eso, ¿no? La meta de mis aspiraciones y de mis sueños. En dos palabras, es un hombre que, pudiendo estar absolutamente seguro de su talento, lo ponía en duda ante sí mismo para asegurar la obra. Y algo que no olvidaría nunca, ¿no? Cuando estaba enfermo me regaló el día de mi cumpleaños 23 flores, 23 rosas. Llevábamos 23 años. Fue en febrero y él murió en abril.